Hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre qué derechos tienen nuestros hijos. Los derechos son infinitos. Hemos logrado, depende de la necesidad individual de cada niño, pero la base de todo es que si una vez que establezcamos las necesidades del niño, entonces el Estado le tiene que proveer todos esos derechos. Niños, por ejemplo, los alumnos que ya están en high school y se van a graduar, tienen también un derecho, tienen otra agencia que también les provee una evaluación vocacional, les provee una beca donde les pagan tuitions and books para toda la carrera, ya sea universitaria o técnica. El colegio tiene que comprobar que el autismo o la condición que tiene su hijo le está afectando el aprendizaje. El colegio o los distritos escolares solamente ayudan si esa condición afecta el aprendizaje. ¿Qué consejo le das a esa mamá para que ordene mejor su discurso cuando llegue a la escuela y logre una ayuda efectiva? Porque a veces no sabemos cómo comunicarnos. Yo tengo un paso a paso para eso. Hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre qué derechos tienen nuestros hijos. Muchas familias desconocen los derechos que tienen los niños dentro del sistema educativo y la salud. Hoy vamos a conocer y a entender cómo exigirlos con respeto y convicción. Y para eso tenemos una invitada muy especial que es Celina Chocron. Ay, lo pude decir bien. Celina, ella es una coach y además tiene una organización que ayuda a las familias. Me encantaría que tú misma te presentaras y nos dijeras qué es lo que haces antes de ir al tema. Ok, Gracias. bueno, gracias por invitarme en principio. Sí, yo soy Celina Chocron, tengo una compañía que se llama Educational Service 360. Nosotros ayudamos a familias latinas que viven en Estados Unidos, que tienen hijos con déficit de atención o autismo. Tengo un Master Degree en Special Education del Florida International University, con un endorsement en autismo, un endorsement en Reading y ESOL. Y después de haber trabajado muchísimos años para los colegios, tanto en mi país natal, que es Venezuela, y después de haberme mudado para acá y haber trabajado en charter school, public school y private school, decidí abrir mi propia compañía, porque vi muchas cosas en los colegios donde las familias latinas, sobre todo los emigrantes que vienen de afuera, que tienen este tipo de niños que son muy inteligentes, pero que muchas veces no llegan a demostrar sus reales capacidades, tenían muchas frustraciones. Entonces decidí en ese momento. Ay, qué bueno. Mira, fíjate que lo que tú nos estás diciendo es maravilloso porque son retos a los que se enfrentan las familias y a veces no tenemos la orientación correcta de cuáles son nuestros derechos, cómo podemos abogar por nuestros hijos. Tú podías orientarnos dentro del sistema educativo qué derechos legales tienen los niños que tienen autismo y trastornos de déficit de atención. Bueno, tienen muchísimos derechos. Tienen el derecho básico, que es el IDEA Act, que es el act que establece en los Estados Unidos para defender a los niños. Dice que todo niño que tenga alguna condición que afecte su aprendizaje o afecte su vida, tiene derecho a tener todas las necesidades y todas las ayudas necesarias para lograr su mayor capacidad. Y esa es la base de la ley de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que tiene derecho a una evaluación psicológica gratuita por el distrito escolar, tiene derecho a recibir acomodaciones, tiene derecho a recibir ayudas externas académicas como un support facilitator, y tiene derecho a recibir lo que se llama un IEP, un Individualized Educational Plan, un plan individualizado para esos niños donde se le establecen goles. Tiene derecho a recibir terapia del lenguaje, tiene derecho a recibir terapia ocupacional, tiene derecho a recibir mental health support. Los derechos son infinitos. Hemos logrado, depende de la necesidad individual de cada niño, pero la base de todo es que una vez que establezcamos las necesidades del niño, entonces el Estado le tiene que proveer todos esos derechos. Niños, por ejemplo, los alumnos que ya están en high school y se van a graduar,
tienen también un derecho, tienen otra agencia que también les provee una evaluación vocacional, les provee una beca donde les pagan tuitions and books para toda la carrera, ya sea universitaria o técnica. Así que los derechos son infinitos. Sí, mira que tú hablaste de la ley que es la de IDEA en español. ¿Hay alguna otra sección? He escuchado de la sección 504 y la que es ADA. ¿Puedes ampliar un poquito esa información, por favor? Tenemos la IDEA Act, tiene la sección 1400, que es la sección que identifica los derechos que tienen todos los niños. Ahora, el ADA, que es el que tú acabas de decir, es una sección para niños no tanto que tenga problemas de aprendizaje como tal que afectan o problemas que afecten su aprendizaje, sino más bien para niños que tengan problemas físicos. Y esa es la ley que establece en los Estados Unidos para todo el mundo que todos los edificios tienen que tener rampas si alguien necesita una silla de rueda. El 504 Plan es un plan justamente para alumnos que tengan condiciones de salud que afecten su aprendizaje. Y por eso esas dos están un poco combinadas. Entonces, por ejemplo, hay niños, alumnos, no vamos a decir niños porque esto establecemos niños desde los 3 años hasta los 22 años, tienen todos estos derechos. Hay alumnos que tienen condiciones, por ejemplo, el déficit de atención es una condición mental considerada en este país other health impairment, como es otro impedimento de salud, ¿Por qué? Porque el ADHD afecta, o perdón que yo hablo en inglés muchas veces, el déficit de atención afecta la parte de mental, de concentración, de atención, es una condición neurológica. Y al ser una condición neurológica, puede entrar un alumno dentro del 504 Plan, del 504, o puede entrar dentro del IEP Plan. O sea que ahí lo que tú nos estás resumiendo es que no solamente con una condición como autismo, sino que también hay otras en las que también entran en esa... Claro, un niño que tenga, por ejemplo, ansiedad, no tiene una condición de autismo, pero tiene una condición de salud. Un niño que tenga una condición de depresión. También. Ellos entran dentro del plan 504. ¿Tú nos podías ampliar un poco ya con tu experiencia y a través de todos estos años trabajando dentro del sistema escolar, cuáles son los documentación necesaria o si la mamá tiene que conseguir un diagnóstico específico del pediatra o del neurólogo para obtener esos servicios? Depende de qué diagnóstico estamos hablando, porque cada diagnóstico, pero si nos vamos a enfocar hoy en el diagnóstico de déficit de atención, en el diagnóstico de autismo, el déficit de atención, si como es considerado, a diferencia de el autismo, el déficit de atención es considerado un impedimento de salud si se necesita un recaudo del médico o del neurólogo que avale que ese niño tiene déficit de atención. Una vez que se tenga ese papel, se puede empezar entonces los procedimientos en el colegio. El autismo como tal, obviamente que si tienes algo de neurólogo, pues lo avala más, pero el psicólogo del colegio tiene que hacer todas sus evaluaciones. Hay evaluaciones psicológicas que se hacen para verificar que el niño tiene autismo. El hecho de que un niño tenga autismo o déficit de atención no significa que ese niño va a tener los derechos que te acabo de decir, que el niño va a tener un 504 plan o un IEP. La idea es, porque muchos padres tienen esa misconcepción de que mi hijo tiene autismo, entonces van al colegio y le tienen que dar el IEP. No. El colegio tiene que comprobar que el autismo o la condición que tiene su hijo le está afectando el aprendizaje. El colegio o los distritos escolares solamente ayudan si esa condición afecta el aprendizaje. Muchas veces la condición de autismo tenemos alumnos muy inteligentes
muy inteligentes que académicamente están muy bien. Y lo que les afecta a lo mejor es la parte socioemocional, la parte de relacionarse con los demás. Pero eso no está directamente afectando al aprendizaje, entonces ese alumno no tiene ese derecho. Entonces esa es la diferencia. No es que porque tenga una condición le van a dar todas las ayudas del Estado. Hay que comprobar. Claro, ahí es donde entra mi trabajo que yo hago con los padres, cómo hilar fino para demostrar que esa condición le está afectando. Porque sí, yo tengo muchísimos alumnos que son muy inteligentes, con autismo, con déficit de atención, y a lo mejor ese muchacho con autismo lo que tiene es una falla de comunicación, tiene un language impairment, eso también le afecta al aprendizaje. Pero fíjate que, por ejemplo, y esos niños que la mamá no tienen un diagnóstico o que no tienen ese documento, pero que de pronto vienen de su país, están recién llegados y en su país le dijeron que sí, pero aquí no lo tienen, ¿cuáles son los pasos que tienen que hacer o cómo se hace para recibir como un servicio de estos en la escuela? Ellos pueden ir, obviamente que al traer un papel de otro país también es válido, porque es un médico, lo único que no es un médico validado acá, pero ellos sí van al colegio y le dicen que su hijo tiene déficit de atención, pero no es solamente ir al colegio a decir que tiene déficit de atención, porque, por ejemplo, alguien puede llegar de otro país con un certificado de que su hijo tiene déficit de atención, el colegio tiene que esperar, ellos tienen que esperar un tiempo y validar que ese déficit de atención le está afectando el aprendizaje. Es lo que entonces, cuando yo valido que mi hijo que tiene déficit de atención llega al colegio, no me pasa los exámenes del Estado, está saliendo mal en los grades, no adquiere el nivel de lectura establecido para ese nivel, en ese momento entonces donde la madre debe acercarse al colegio y decirle, mi hijo tiene déficit de atención, validado por el país de donde vengo, y no le está ayudando porque mi hijo. ¿Qué pasa también muchas veces cuando vienen de otros países? Hay muchísimas factores que influencian el aprendizaje. Entonces, ese niño no tiene el lenguaje. Ya eso es una razón considerada exclusiva de que hasta que tu hijo no adquiera un poco el lenguaje, no podemos saber si es el déficit de atención lo que le está impactando, si es el lenguaje. Entonces, por esa razón. Pero el procedimiento es esperar que su hijo, ver que se adapte, que viene de otro país, esperar que su hijo se adapte al colegio, que su hijo adquiera un poco el lenguaje inglés y demostrar que aún después de haber adquirido algo, su hijo no está progresando en el colegio. En ese momento sí se puede ir al colegio a pedirle todas las evaluaciones. Esas evaluaciones tienen que ser por unas entidades específicas o simplemente se va al especialista y él la da. ¿Me explico en la pregunta? Sí. No, el proceso tiene que llevarse a nivel del distrito escolar. Yo puedo traer una evaluación de un psicólogo y es una validez, pero el colegio tiene que seguir su procedimiento. Y hay muchísimos procedimientos, depende de cuál es la condición que estamos estableciendo. Hay diferentes procedimientos. El colegio es el ente aceptado para darle esas ayudas. Ningún alumno puede obtener un IEP, un IEP, sin haber pasado por ese proceso escolar. Entonces, si tú traes una evaluación psicológica de otro país o inclusive de este mismo país, tú puedes traer una evaluación psicológica de un psicólogo privado y ellos la aceptan y la leen, pero ellos igualito tú tienes que pasar por el proceso de ir a la psicóloga escolar, de que le haga sus observaciones, de que le haga su testing, de que la social worker también se tiene que incluir. Si es un niño con autismo, tenemos que incluir a la language therapy, tenemos que incluir probablemente la OT. Entonces todo ese proceso hay que llevar, y ese proceso normalmente, según la ley, una vez firmado consentimiento, porque es ahí donde los padres paran y no saben, o muchas veces me llaman y me dicen llevo un año y no he logrado antes, porque si no firmas consentimiento, no hay nada legalmente que te avale que tú pediste eso, y una vez firmado consentimiento, la ley establece, el mismo IDEA Act establece que el colegio tiene 60 días hábiles para llevar esas evaluaciones a cabo. Bueno, entonces mire, yo quisiera como repetir lo que tú dices, bueno, como resumido,
Primero que todo, tenemos que tener un diagnóstico del niño, que es importante. La mamá tiene que llevar ese diagnóstico a la escuela. La escuela, ella tiene que avalar como todo ese proceso a través de los diferentes profesionales. Y después de que se avala, el papá tiene que dar el consentimiento. Si el papá no da el consentimiento, la mamita se va a quedar esperando a que le atiendan a su bebé o le den el plan individualizado o todo el protocolo que sigue. Entonces es muy importante que si nos están viendo, tengamos en cuenta todos esos factores. Son la evaluación, es ir a la escuela, hablar allá con la escuela sigue el proceso, estar pendiente del proceso y luego ustedes hacer el check del consentimiento para que podamos seguir con ese proceso. Voy a hacer un pare aquí y quiero hablar un poco de esos niños que no tienen un diagnóstico específico como autismo o como déficit de atención, pero que son pequeños. Supongamos un niño de 3 años, 4 años. Hay un programa que se llama Child Find. Para esas mamás que les han dado un diagnóstico o ya los han evaluado al niño y que el niño tiene un problema de hiperactividad o que han detectado algún atraso en su desarrollo, tú las puedes orientar también porque desde ahí empieza. Entonces, el niño está de 4 añitos, va para Child Find, esto aplica para todos los condados, para todo Estados Unidos. ¿Nos puedes ampliar un poco más qué es eso? Sí, por supuesto. Y también quería hacer una acotación con el diagnóstico, pero vamos a hablar de esas madres. Hay diferentes agencias. Hay una agencia para niños entre 2 y 4 años. Muy bien. Una vez de 4 años a kindergarten hay otra agencia y después está el distrito escolar, porque obviamente cuando ya entras en kindergarten, ya entras al colegio, exacto, al sistema escolar. El Child Find, si una madre sospecha, lo que yo llamo los red flags, ¿okay? Tenemos banderas rojas y toda madre sabe y tienen una intuición excelente. A mí me han llegado madres que no tienen diagnóstico, pero yo creo fielmente en la intuición de las madres y ahí es donde yo tengo un checklist con ellas y vamos, porque también para ir a Child Find tienes que ir con algo. No todas las madres pueden, todas las madres quisiéramos que evaluaran a nuestros hijos. Claro que sí, ¿Por qué, claro no, que sí. ¿por qué no tener una evaluación psicológica que va a Ajá. ser beneficiosa? El Estado no se va a gastar la plata de ellos a menos que yo tenga algo validado. Como yo le digo a las madres, tenemos que tener los facts y las red flags de que tu hijo tiene eso y lo tenemos que tener validado en diferentes ambientes. Entonces, una madre que llega así y llega con algunos red flags y tiene validado, hay muchas madres que hacen la investigación por ellas solas, hay muchas madres que llegan a mí, yo ya tengo un checklist, porque aunque me lo dicen, puede ser tantas cosas, que puede ser autismo, puede ser un language impairment, puede ser un processing disorder, pueden ser tantas cosas que no puedes llegar a Child Find y decir, mi hijo tiene autismo, yo sospecho que tengo autismo. Más si ella llega preparada con ese checklist, entonces ahí sí asiste a esta agencia de Child Find y es exactamente el mismo proceso que yo acabo de describir, el proceso escolar. Es exactamente el mismo proceso. Tiene que firmar consentimiento, tiene que demostrar que esas red flags que ella está viendo que tiene le afecta su aprendizaje, sobre todo académico. Entonces ahí empieza, es el mismo procedimiento. Pero lo mismo pasa si, vamos a suponer, no tiene que ser solamente de 4 años. A mí me han llegado alumnos de high school. A mí me han llegado alumnos de high school con un autismo muy leve, un autismo que casi es difícil de percibir, pero las madres saben que su hijo tiene algo. Entonces me han llegado y me dicen, hay algo que le está afectando a ellos y no sé qué. Y ahí es cuando empezamos el checklist y ellas a veces, inclusive cuando entran en los grupos míos de autismo y escuchas a otras madres hablar, dice, pero es que pareciera que mi hija tiene autismo y justo me ha pasado con varias madres y es exactamente el mismo proceso. Puedes hacer el mismo proceso que hiciste de Child Find, lo puedes hacer en cualquier momento. En cualquier momento. No tienes que venir con una evaluación del doctor. No tienes que venir con una evaluación psicológica privada. Como yo le digo a las madres, no te tienes que gastar esa plata que después igualito el colegio le va a hacer toda esa evaluación. Claro. Y el colegio tiene psicólogas muy buenas. Los profesionales de los colegios son muy buenos. Yo trabajo con todos los condados de todos los Estados Unidos y realmente las evaluaciones son fabulosas. Entonces, no tienes que hacer
no tienes que ir a un psicólogo privado, puedes hacer exactamente lo mismo. Lo único que tienes que demostrar que esos red flags le están impactando el aprendizaje de tu hijo. Y el mismo proceso en cualquier momento de la edad que tenga tu hijo. Inclusive me ha llegado a estudiantes de college. Claro. A mí me han llegado estudiantes de college que tampoco, que su mamá sabe que algo tiene, pero no sabe qué es. Y igualito tiene el mismo derecho de tener esa evaluación gratuita y esas ayudas. Fíjate que estás hablando de algo muy importante, que es las evaluaciones gratuitas. O sea, en todos los condados, esas evaluaciones son gratuitas. Lo único que tienen que es acercarse, decir que tiene las red flags y se empieza todo el proceso. O sea, es completamente gratis. Es completamente gratuito. Eso es uno de los derechos que aparece en el IDEA Act. Que cuando uno va como mamá a la escuela, llega uno con me encanta esta palabra de los puertorriqueños, un revolú en la cabeza y a veces en nuestro imaginario es un montón de cosas y llegamos con todo lo que tenemos aquí adentro, llegamos a donde la señora de la escuela. ¿Qué consejo le das a esa mamá para que ordene mejor su discurso cuando llegue a la escuela y logre una ayuda efectiva? Porque a veces no sabemos cómo comunicarnos. ¿Sí me entiendes? Llegamos, y es que mi hijo dice tal, 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 y es que yo le veo tal, 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 y decimos tantas cosas que la pobre señora que está al frente dice, bueno, señora, ¿sabe qué? Devuélvase y no dijo lo importante. Sí. Y no dijo la parte importante. ¿Qué nos aconsejas? Yo tengo un paso a paso para eso, porque es que obviamente las madres llegan emocionalmente tan frustradas, y las entiendo perfectamente, saben que algo está pasando y no sé qué hacer, y vas a una reunión y empiezas a hablar de un montón de cosas que no son importantes, la reunión no terminó en nada y te fuiste y pensaste que terminaste en algo, pero como yo le digo a las madres, si ni siquiera firmaste consentimiento, tu reunión lamentablemente no sirvió para nada. Esa es la realidad. Entonces, obviamente que yo las ordeno. Parte de nuestro programa y de nuestra ayuda para las madres es a trabajar con checklist de sus hijos. Nosotros tenemos una de las actividades que hacemos se llama la carta a la maestra. Y es una carta que es tanto para la maestra como para el doctor, para el neurólogo, porque los procedimientos también de los doctores, de los neurólogos, son muy diferentes a veces a los países latinos. Entonces tienes que saber cómo llegar preparado a un neurólogo para llevarte con todo ese checklist, y cuando vayas a la reunión del colegio o cuando vayas a la reunión con los doctores, lo cual yo las acompaño a todos, inclusive a las reuniones de los doctores, voy por el teléfono y las acompaño, porque a veces no dicen las cosas importantes. Esos red flags tan importantes no lo dicen, porque emocionalmente digo un montón de cosas que sí, entendemos, pero no es lo importante y relevante, no es lo que va a llevar que el colegio te dé esa evaluación. Entonces, obviamente, hay que ir con un checklist, hay que ir con una serie de behaviors, de conductas que son las manifestadas por la condición. Y entonces decir, sospecho que mi hijo puede tener autismo, puede tener un language impairment, puede ser. La madre no va a llegar con un diagnóstico, pero sí tenemos que llegar con cuáles son las sospechas que tenemos para este niño. Y en esa parte, cuando dice el checklist, ¿dónde pueden las mamás encontrar como una lista y poder hacer ellas el checklist? ¿Lo puedes proveer tú, o hay unos sitios en el distrito escolar, o en qué páginas de internet, para que ellas lo vayan valorando? Porque fíjate que a veces uno como mamá, y luego basado en mi experiencia propia, uno dice, Dios mío, pero que tiene este niño, y lo vio en la película, o lo dijo, ay, eso es mi hijo, y somos yo, y me incluyo yo, y estoy generalizando, de pronto esté en lo incorrecto y ustedes me no, disculpan, es la realidad. pero generalmente es, ay no, eso yo también lo tengo, entonces eso también yo lo tengo, entonces también lo tiene mi niño. Y nos enfrentamos con mamitas que creen que su niño tiene autismo, déficit de atención, tiene de todo lo que tú ves tienen los niños. Entonces, ¿cómo podemos o cómo nos puedes tú ayudar para que podamos tener una lista que nos ayude a ser más objetivas, que nos ayude también a tranquilizarnos? Porque lo más importante es que la mamita esté relajada, que esté con todas sus emociones claras para poder ver en sus hijos lo que realmente es. Sí, claro, por supuesto. Y lo pueda manejar mejor. Entonces, este checklist que tú dices, el ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, ese checklist yo lo tengo, yo lo he hecho a través de todos mis años de experiencia, de lo que yo he visto. Yo tengo ese checklist. Cuando ellas entran en nuestro programa que se llama Ayuda y Aboga por tu Hijo, lo primero que hacemos es trabajar, es la parte de diagnóstico.
La primera etapa es la parte de diagnóstico. Así su hijo tenga una condición. Porque yo me he conseguido muchas veces, yo trabajo tanto con la mamá como con el alumno, como con el colegio. Al trabajar con el alumno, yo le agrego a la mamá más cosas en su checklist que ella no ha podido ver. Porque ya a mí me han llegado inclusive alumnos con diagnósticos equivocados. A veces los diagnósticos se overlap. Y un alumno que tiene que tiene un simple déficit de atención, porque para mí el déficit de atención es simple, yo lo veo simple porque sé cómo manejarlo, un simple déficit de atención, le pusieron que también tenía dislexia. Y que resulta que no, ese niño cuando fue la evaluación, como no tenía la concentración y la atención apropiada para poder leer, la psicóloga pensó que tenía dislexia, porque es lo que demostró en ese momento. Pero resulta que la que trabaja, eso es lo que las evaluaciones psicológicas también hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo hacer una evaluación psicológica a un alumno que sospecho que tenga déficit de atención o autismo en 2 horas y sentar a un alumno que ni siquiera se puede enfocar 30 minutos, 2 horas, obviamente que me va a salir muchísimo más por debajo de lo que el alumno hace. Claro. A cuando uno hace esas evaluaciones psicológicas por diferentes días. Y entonces sí demuestra. Yo muchas veces he echado para atrás evaluaciones psicológicas que he leído, porque después de conocer al alumno y he visto la evaluación, hasta me han llegado alumnos con un coeficiente intelectual bajo. Y le dije, tu hijo de ninguna manera tiene un coeficiente intelectual bajo. Lo que pasa es que ese día a lo mejor estaba cansado. Entonces esa parte es muy importante, que la mamá obviamente, y entonces imagínate que llegas con una evaluación que a veces depende cómo lo evaluaron. Por eso también cuando nosotros firmamos consentimiento y cuando yo voy con las madres a firmar el consentimiento, le pido a la psicóloga cómo hacerle esa evaluación al niño, porque yo ya lo conozco. Y yo sé que ese niño no se puede concentrar por más de 20 minutos. Entonces, toda esa parte es muy importante. Pero sí, el checklist, a conclusión con la pregunta que me hiciste, el checklist lo proveemos nosotros, yo lo hago yo con la mamá, y es un proceso, es un proceso, porque no es de un día. Claro. Lo que yo veo un día, al día siguiente tengo que comprobar ese proceso. Toca hacerlo como paulatinamente. Un seguimiento. Exactamente. Un seguimiento, no es en una sola vez, sino se hace un seguimiento. Y para aquellas mamás que no están, que quisiera como ampliar un poco más de los servicios que tú provees, que no pueden llegar a ti, ¿dónde podrían guiarse? Lo que pasa es que a veces es peligroso, como yo digo. A veces me llegan muchas mamás y obviamente que por instinto eso es lo que hacemos todas nosotras como madres. Buscamos, investigamos acá, investigo acá, pero eso lo que hace es, o escuché que mi amiga hizo esto y la otra hizo esto, entonces eso a veces es peligroso si la mamá no está educada a cómo hacer esa investigación, a cómo hacer, no te puedo decir cómo tendría que hacer la madre para hacerlo, porque sería errado que ella de alguna manera le diga vete a este website y hazlo, porque no es una sola website, no es una sola, son muchas cosas. Es muy importante que esa madre tenga a su lado a alguien objetivo profesional que la guíe. ¿Y cuál tipo de profesional sería el que tú aconsejarías que esa mamá que está, no sé, que nos escuche no está aquí, sino que está en Venezuela o está en Chile o está en España o que está aquí en Estados Unidos pero en otro sitio? Bueno, ¿Qué tipo yo por ejemplo puede acercarse? A mí me han llegado madres de Estados Unidos, de fuera de los Estados Unidos, porque yo trabajo con los Estados Unidos, pero me han llegado madres de fuera de los Estados Unidos y yo lo que le digo a ellas, tienes que crear un equipo multidisciplinario. Eso es lo que tienes que hacer. Si tú sospechas, y tú ya tienes una sospecha de que tu hijo tiene un déficit de atención o tiene un autismo, pero tampoco habla, o tiene fallas en el lenguaje y tampoco escribe, y necesitamos la occupational therapy, ¿qué necesitas recolectar? Necesitas recolectar de todos estos profesionales objetivamente. No tú solamente ir con tu checklist, porque tú como madre no tienes el nivel profesional para saber qué es lo que tiene tu hijo. Muy bien. Y nosotros como hispanos o latinos que estamos acá en Estados Unidos y que de pronto tenemos la barrera del idioma, todo eso que tú nos estás diciendo, tengo 2 preguntas. Uno, bueno, obviamente en tu práctica, en tu organización,
pues está el español en inglés. Pero afuera, en las escuelas, ¿está el servicio también en los dos idiomas? Sí, todo padre tiene derecho, y sobre todo en Estados Unidos, no solamente en español, hay varios idiomas que ellos tienen lo que se llaman los translators. Ellas no tienen por qué ir al colegio solas sin que tengan un translator, porque muchas veces y hay madres que dicen, bueno, yo medio sé hablar inglés y yo misma las he escuchado hablar, no puedes transmitir, lo que me transmitiste a mí en español, no lo estás transmitiendo correctamente. Entonces sí, ellos antes de pedir una reunión pueden decir, quiero reunirme con la psicóloga del colegio, quiero reunirme con la especialista coordinadora de educación especial o con la counselor del colegio, pero necesito un translator. Y el colegio se lo tiene que proveer a no costo. Muy bueno. Quería preguntarte ya para finalizar, Celina, has hablado mucho de lo que tú haces, de lo que tú desarrollas, y además tienes una gran experiencia. Cuéntanos de lo que tú haces en tu organización, cómo los que nos están escuchando pueden acceder a ti. Y ahora como tenemos esa facilidad de la internet y las consultas virtuales, cuéntanos un poquito si esto también lo tienes y cómo es. Obviamente que después del COVID todo cambió, Sí. para bien, como yo digo, ¿no? Entonces, sí, nosotros ofrecemos los servicios para todos los Estados Unidos, porque la ley de ID Act me ha llegado gente latina de otros países, de Venezuela, de Colombia, y sí las atendemos, es otra vía, pero nuestro programa básico es para familias en los Estados Unidos. Casi todo nuestro programa es en español, obviamente, y es online. Todo el programa está completamente online. Lo que nosotros ofrecemos, después de trabajar muchos años individualizado, en consulta individual, cree un programa para esas familias donde ellas acceden a nuestro programa de diferentes maneras. Tienen consultas de manera grupal, porque eso es muy poderoso. Cuando yo uno varias madres que tienen hijos con déficit de atención y autismo, nosotros nos reunimos cada 2 semanas y hacemos lo que llamamos los coaching sessions. Entonces, ¿qué incluye mi programa? Mi programa incluye el trabajo con las madres, el trabajo con el niño y el trabajo con el colegio. ¿Y de qué manera qué manera lo hago? Ellas, al entrar en nuestro programa, ellas tienen acceso a una plataforma que yo pregrabé, y ahí es donde está la parte del conocimiento, porque yo las quiero empoderar, no solamente guiarlas. Yo quiero que ellas entiendan el sistema y las quiero empoderar, porque ellas en algún momento tienen que seguir solas y sus hijos tienen toda la escolaridad completa y cada etapa tiene sus obstáculos. Entonces, ellas tienen acceso a una plataforma que yo grabé, donde tengo 6 módulos con 4 submódulos, que ellas tienen el derecho a escucharla durante todos los meses que están en nuestro programa, para ir, mientras yo voy guiándolas, ellas también van conmigo, porque si yo voy con ellas al colegio para adquirir un IP o para ver si el IP es apropiado o no, yo quiero que ella esté informada. Ella es parte de mi equipo. No voy a ir yo solamente por ella, es parte de mi equipo. Nosotros nos juntamos y ella tiene que ir informada y tiene que saber y tiene que empoderarse. Entonces, incluye lo que son las sesiones grupales para madres, donde hablamos de lo que dicen esos módulos, lo escuchaste, cómo lo aplicamos a tu hijo, más hablamos de qué problemas tienen que estar teniendo en el colegio, cómo lo podemos solucionar. Yo además también trabajo con los alumnos de forma grupal. Tengo un grupo de elementary y tengo otro grupo de middle school y high school. Los de elementary son más sesiones académicas, de intervenciones académicas, donde yo trabajo a nivel online. Inclusive tengo muchas familias que viven alrededor mía y vienen a nivel online. Puede ser también en persona, pero la mayoría es online. Trabajamos la parte de intervenciones académicas para yo ver qué es lo que está pasando en el colegio y así reunirme con el colegio. Con los muchachos de middle school y high school, las sesiones son no tanto académicas, sino como de self-advocate, que ellos entiendan cuál es su condición que tienen, que ellos entiendan los derechos que tienen, que ellos entiendan las acomodaciones que tienen, que ellos vayan al colegio y pidan cómo ser tratados. Y eso incluye también las reuniones que voy con el colegio. Entonces es una solución integral, yo lo veo de esa manera, que le hemos dado a estas familias. Y es la manera que yo he visto que realmente hay un éxito, y que no solamente el éxito es momentáneo, es un éxito que yo sé que esa familia está preparada para continuar con su hijo solo. Pero los servicios que tú prestas son muy integrales, como lo hemos podido escuchar. Para acceder a tus servicios, ¿hay una membresía, hay un costo, es pago mensual? ¿Cómo lo has establecido? Y vuelvo otra vez,
Para llegar a ti solamente te escriben o hay una página web. Tengo varias opciones de cómo me pueden llegar a mí. Pueden llegar a mí a través de educationalservice360.com, a través de mi página web. Tengo redes sociales. Ofrecemos una vez al mes masterclass. Justamente el miércoles que viene tengo una masterclass gratuita. Y de esa manera las madres tienen como una introducción a lo que es nuestro programa. También salen con mucho contenido de valor. Y nuestros programas son entre 3 y 6 meses. Y tenemos también etapas de diagnóstico. Depende de lo que es cada familia necesidad. Tenemos la etapa de diagnóstico, tenemos la etapa de 3 meses y tenemos la etapa de 6 meses. Y ellas pueden, obviamente el programa tiene un costo. Trabajamos con scholarship, somos proveedores de Step Up. Yo soy proveedor directo de Step Up, donde Step Up puede pagar ese programa para padres que están en colegios privados o homeschool. Y ofrecemos muchas vías de pagos. La idea nuestra es poder ayudar a la mayor cantidad de familias latinas que podamos ayudar. Por eso somos bastante flexibles para ayudarlos. Fíjate que a través de este espacio y esta oportunidad que tú nos has dado, hemos podido aprender y transmitir a nuestros escuchas que tenemos derecho, que podemos hablar, que lo único es poder tener la oportunidad de hacer el checklist, ir, mirar y acudir al sitio preciso. Exacto. Que hay servicios gratuitos o hay servicios a través tuyo que tienen un costo, pero que también facilita nuestro andar al lado de nuestros niños. Y sobre todo manejar como la ansiedad que genera en la familia y en el mismo niño. ¿Sí? El mismo niño. Hay una vibra alrededor de todo esto que indispone a la familia y que lo más importante es vivir en una forma armoniosa. Y alrededor tenemos. Entonces, de verdad que el servicio que tú prestas es valiosísimo y sobre todo que nos enseña a las familias que son inmigrantes y a las que de pronto hasta ahora están enfrentando este tipo de retos, a conocer que más allá de la condición hay soluciones y hay ayuda, pero que lo único que necesitamos es hablar y pedir ayuda, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuál es tu última reflexión? ¿Cuál crees tú que sea la última reflexión con la que podemos finalizar esta charla tan educativa que hemos tenido contigo? Mi última reflexión es decirle a todas esas familias latinas que que todos sus hijos tienen potenciales, de una manera o de otra. No todo el mundo lleva el mismo camino. No tenemos que seguir el camino de que todos van a la universidad. Hay diferentes maneras para esas familias. Pero lo más importante para sacarle provecho al sistema de los Estados Unidos, que es maravilloso, es empoderarse, es entenderlo, entender los derechos, informarse, para que realmente sus hijos salgan adelante. Agradecemos a Celina que nos haya acompañado. Si ustedes están interesados en los servicios de Celina, están ahí en la descripción de nuestro podcast. Y si ustedes también tienen preguntas, sugerencias, por favor, anótenlas, que estamos aquí atentos para responderlas. Lo mismo, si conocen a otra persona, a una familia o algún conocido que esté interesado en este tema, compartan este podcast, porque entre más podamos divulgar esta información, nos vamos a beneficiar todos. Gracias.